Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución que espera por su caridad para apoyarle en los planes de formar jóvenes en alto riesgo que están corriendo la suerte del delincuente, atrapado por la condición social o económica del individuo joven, descarrilado, tal vez de un hogar roto, qué sé yo, o de orfandad. Y entonces ese joven fácilmente es arrastrado a la delincuencia. Esta institución le captura, los forma, los hace excelentes ciudadanos para que le sirvan al país. Esa es una tremenda obra social, apóyela. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con, yo creo que vale, esa situación de Europa, de Francia, casi todos los países, no todos los países europeos pasan por esa situación. Francia tiene una situación especial. Ese país, los problemas que tuvo de ser una colonia, una metrópoli de todas esas colonias africanas, hemos dicho. Imagínense que cuando se dividió Palestina, Francia manejaba todo lo que era Damasco, Siria y todo eso ahí. Los ingleses manejaban la Palestina y eso siempre había muchísimos problemas con esos terroristas. Bueno, Menachem Begin, que fue un terrorista famoso y luego primer ministro de Israel y de los fundadores del Likud, un partido de derecha muy extremista, mejor dicho. Entonces, esa gente siempre tuvieron problemas, los judíos, con los ingleses. Incluso la gente del Sinn Féin, la gente del IRA, de los irlandeses del Belfast o del Ulster, siempre asesoraban a esos terroristas judíos
y derribaron un hotel ahí en Palestina. Imagínense, el terrorismo siempre ha estado presente para esos países como Inglaterra y Francia, que fueron los ejes fundamentales de todo ese colonialismo. Cosa que Estados Unidos no ha tenido, porque Estados Unidos es el imperio más raro, que no tiene nada que no sea terreno que se lo entregó España. Porque España como imperio, mira, yo no puedo tener eso, unas islas por Guam, por allá las Filipinas y Cuba que está ahí. Bueno, Cuba, España la defendió, pero prácticamente se la dejó a los Estados Unidos. A Puerto Rico se lo entregó. Pero a Estados Unidos nunca le interesó tierra a Estados Unidos. Ni por África, ni por ningún lado le ha interesado tierra. Alquila tierra para instalar sus bases y sus cosas. Pero bien, Francia, entonces, ha sido la metrópoli de todos esos países africanos, musulmanes y no musulmanes. Ahí hay budistas, hay de todo. En esa Europa que se han propuesto todas esas etnias y esas culturas, pues a través del vientre, como dicen, cambiar a Francia, por poner ese. Alemania no, porque Alemania solo creo que tuvo una colonia, que fue en Namibia, fue la única que tuvo Alemania. Y yo creo que de la Primera Guerra Mundial la perdió toda, lo poco que tenía, pero solamente creo que era Namibia que tenía allá en el África Sur, tenía Alemania. Pero los alemanes tampoco andaban en eso. Holandeses, belgas, franceses, ingleses y españoles fueron los que andaban detrás de la tierra. Los rusos siempre conquistando a su alrededor. Eso es lo de ellos, conquistar al alrededor de ellos. Todo el más grande de los países es Rusia por esas conquistas. Entonces, la verdad que hay una situación ahí en Francia muy difícil, sumamente difícil. Pero hay momentos también. Hay momentos que revelan el momento para un país. Y esa situación que ha pasado en Francia es un momento que revela, o momentos que revelan el verdadero momento de ese país. Repito, todas las advertencias las ha tenido Francia con esas inmigraciones. Pero Macron no es el único culpable de eso, porque Macron incluso es duro con las deportaciones de los sin papeles. Lo que pasa es que ya en Francia hay una cantidad enorme de gente que llegó ahí. Y llegó como inmigrantes, pero se fueron quedando como gente regularizada y son ciudadanos que votan. Entonces, Francia tiene además, porque Francia nunca le ha faltado poder y fuerza, porque es un presidencialismo. En Francia hay un presidencialismo prácticamente monárquico. Desde los tiempos de Charles de Gaulle ahí. De Gaulle era un monarca con todas sus cosas. En tiempo de Gaulle esas cosas no pasarían, pero el asentamiento comenzó a pasar, argelinos, musulmanes. Por ejemplo, esos disturbios que han habido en Francia. Fíjense el desastre, los daños que esa gente han cometido, que hasta han tenido que salir nacionalistas franceses a defender a la policía y a los bienes de los franceses, porque ha sido un desorden. En Estados Unidos eso no pasa. Puede pasar en un barrio, porque es un país muy grande. Pero en Estados Unidos todo el mundo está armado. No es verdad que usted le vaya a quemar una casa a un americano blanco o negro, pero principalmente blanco, porque allí los negros son los que hacen los escándalos de ese tipo, porque se sienten marginados y son marginados. O las minorías, pero las minorías, por ejemplo, judías, no hacen eso. Entonces hay que estar aquí, eso está claro quiénes son los que están haciendo eso. Islamitas y negros, esos son los que están haciendo el desorden. Ahora en Estados Unidos matan 1000 porque los gringos están armados hasta los dientes. Hay 360 millones de armas en los
hogares norteamericanos. Entonces, cada americano tiene 1 y 2 fusiles en su casa y los vemos ahí a cada rato en todos esos tiroteos que aparecen esos fanáticos blancos del Ku Klux Klan norteamericano y matan muchísima gente. Entonces, en Estados Unidos, ese levantamiento que hay en Francia no pasa porque lo matan allí. El americano sale a defender su propiedad y mata a quien tenga que matar. Entonces, ahí tienen miedo. Los musulmanes y negros norteamericanos, no es verdad. Yo creo que ni Carl Michel en su tiempo. Los negros de los Panteras Negras no se atrevían a entrarle a los blancos. Porque ese Ku Klux Klan nunca ha jugado con tolerancia. Eso está claro en Estados Unidos. Ahora, hay mucha gente que yo lo veo frotándose las manos, porque en Francia está pagando todo eso que se le ha hecho tal vez a Putin. Señores, porque hay gente terrible. Pero resulta que en Rusia y en China eso no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Porque los negros y los musulmanes no caben ni en China ni en Rusia, porque Putin ni Xi Jinping quieren, ni negro, prieto menos, y musulmanes mucho menos. No lo quieren allí. A nadie que sea de color y que sea musulmán en China y en Rusia es para afuera que van. No los aceptan. Y si son homosexuales y lesbianas, peor les va. Entonces en Rusia y en China eso no sucede porque ahí no toleran nada de eso. Ahora Francia tolera eso, es verdad. Y muchos países europeos están en Inglaterra, tiene muchísimo también, porque eran las colonias. Entonces han tenido que, ustedes saben los jamaiquinos que hay en Londres, y gente de todo ese bahamense y qué sé yo, esos de Turca, de Isla Turca, los ingleses de Islas Vírgenes Inglesas, todos esos negros eran todos de ahí, de súbditos de la reina. Igualmente asiáticos. Entonces Londres tiene de todo, hindúes, imagínense ustedes la cantidad, pero incluso yo he señalado, el primer ministro de Escocia es Yousaf, un musulmán, y yo he dicho, ¿usted se imagina un musulmán con una falda puesta como se tienen que poner los escoceses, con una faldita plisada, ahí viene de alta gracia, y una media, imagínense ustedes un musulmán con una falda. Y el primer ministro de Inglaterra es hindú. Entonces, Europa está quizá sentenciada a que el vientre musulmán y el vientre negro ocupen gran parte de esos países, lamentablemente. Por eso es que este momento ha definido a Francia. El momento de Francia lo ha definido. Este momento, repito, ha definido ese momento de Francia. Y es muy lamentable que esté pasando lo que está pasando ahí, porque entonces lamentablemente lo más lamentable es la tolerancia. Allí la policía, para tirar a matar, óigame, yo sé que República Dominicana, mucha gente está preocupada porque en República Dominicana esa migración haitiana, el día que se levante, nos va a crear problemas a nosotros. Y es verdad. Ahora, que sepan los haitianos que los dominicanos no somos Francia. Que aquí la policía y la guardia de aquí mata. Y mata a mucha gente si tiene que matarlo. Y los dominicanos que van a salir también se les importa, defendiendo sus intereses, se les importa matar a 100 haitianos por hora. Si se levantara un movimiento como este de Francia, se levantara en territorio dominicano. Porque aquí en 1984, los que tienen edad para acordarse de aquello, lo que leyeron o lo que han visto las imágenes de esos acontecimientos, saben que el ejército dominicano salió a dispararle a los tipos que andaban haciendo asaltos y quemando y desvalijando negocios, comercios, porque también vamos a estar claros, el gobierno de Salvador de Blanco fue un gobierno inepto, pero la mayoría de los que mataron eran saqueadores, era gente que andaba saqueando comercio y el ejército le disparó.
Entonces, si aquí se quisieran levantar los haitianos, que sepan que la policía y la Guardia Dominicana no es la policía de Francia, porque allá no le tiran a matar, aquí sí. Y en Estados Unidos lo matan también como rola, por allí lo matan los blancos, con sus armas, que están armados igual que el ejército o la Guardia Nacional de los Estados Unidos. De todas formas, vamos a ver lo que va a pasar en Francia, porque ya eso uno sabe que esas cosas tienden a bajar la presión, porque nadie aguanta 20 o 15 días, no lo va a aguantar ningún país, ni ninguna comunidad resiste estar sin trabajo y haciendo desorden y quemando, porque entonces o te mata el hambre, o te tiene que matar la guardia, porque entonces ya Francia tendría que lanzar su guardia nacional a la calle, y eso porque todavía hasta ahora son policías los que están controlando la situación, o tratando de controlar aquello. Así que vamos a ver lo que queda allí, porque yo recuerdo cuando Sarkozy, el presidente Sarkozy, porque esto es Macron, que parece que, no sé, tiene un exceso de democracia, pero Sarkozy, señores, quemó, y yo lo he dicho muchísimas veces aquí, quemó una serie de chabolas, como le llaman ellos, o de guetos, de romaníes. Es decir, aquellos gitanos y muchísimos inmigrantes que hacían unos guetos ahí urbanos, se metían en cualquier sitio y hacían carpas y casas de campaña y cosas así, unos campamentos. Entonces esos campamentos comenzaron a ser desmantelados y Sarkozy lo desmanteló y le pegó fuego. Porque no son todos los en Francia, ya le digo, esos presidentes, la presidencia en Francia es un monarca de tan fuerte que son los presidentes de Francia. Eso no es de que un régimen parlamentario y eso, no, allí se elige un presidente y es una suerte de monarca. La presidencia es fuerte. Entonces, los franceses blancos, porque también hay que decir esa cosa, los franceses blancos siempre han visto a los negros como sombras huidizas, vamos a llamarle así, como eran aquí, los haitianos andaban, yo lo he dicho muchas veces, andaban en forma furtiva en los tiempos de Balaguer. Y se sabía que Balaguer no era ningún tonto, que aunque no viera, sabía que los haitianos, la mano de obra haitiana, estaba trabajando en las obras del gobierno de Balaguer y en las obras privadas. O sea, nadie se podía hacer el loco, o mejor dicho, ponerse a exigir, porque el gobierno mismo se hacía el loco con eso. Porque los haitianos vivían en San Luis, en todos los batelles. Incluso yo siempre dije aquí que el PRD siempre ganaba por ese cinturón de haitianos. Ganaba en la capital. Desde que le quitaron el cinturón de haitianos, el PRD no ganó unas elecciones más localmente, en el Distrito Nacional. Todos esos batalles del CEA, desde Hato Nuevo, Palabé, ¿cómo se llama eso? Bayona, Caballona, Yacó, La Cuava, Duquesa, y por allá, y pegando a Villamella y La Victoria, y todo eso hasta Boca Chica. Ese cinturón de batalles era lo que le daba el triunfo al PRD aquí. Y yo recuerdo aquella expresión del doctor Peña Gómez, que no la quieren recordar los historiadores de esta época, que llegó a decir el doctor Peña Gómez que el PRD tenía un colchón de 300,000 votos. ¿Y quién eran esos suizos? Todo el mundo sabe que eran de esos batalles. Le quitaron ese cinturón al PRD porque vino el cambio de la provincia de Santo Domingo. Y fíjense los resultados. Entonces ganaban ellos allá. Ganaban las sindicaturas, las alcaldías la ganaban, pero perdían en el Distrito Nacional. Porque eso era muy claro. Es decir, esa situación de los inmigrantes es muy difícil. Aquí, pero en Francia los blancos ven esos negros como sombras.
como sombras huidizas, también hay que ver esas cosas. Son ninguneados, es verdad, hay mucha gente ahí que vive en las periferias de París. Ahí en París, en el centro de París, ni se siente eso, como dicen, pues esa gente tan lejos, porque esas son unas ciudades enormes. Pero esa periferia y esos pueblos, ya en los pueblos, en Marsella se ven los desórdenes, y esas cosas realmente son muy graves, gravísimas. Pero en Rusia o en China eso no sucede. Y en Estados Unidos hubieran sido los muertos, hubieran sido por montones, si hubiera pasado esa situación que está pasando Francia hoy. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy el Banco Central publica una encuesta laboral sobre el comportamiento del empleo en el trimestre enero-marzo de este año 2023. Y ha señalado el Banco Central que fueron asimilados 128.627 nuevos empleos en el trimestre enero-marzo del 2023. La ocupación total del país, según las estadísticas del Banco Central, son 4.768.740 personas que están registradas, o por lo menos en ese trimestre, en ese primer trimestre, estaban registradas como empleados formales e informales. Esos de los 128.000 que entraron nuevos, 118.718 son formales y 9.910 son informales. La tasa de desocupación abierta está en 5.2%, estuvo enero-marzo, 5.2%, con una reducción de 1.2 puntos por ciento. O sea, 1.2% es la reducción en la desocupación, en el desempleo. Desde luego eso le llama el banco desocupación abierta. Eso es, yo creo que es, dicen los economistas, que es
es el tipo de desempleo que sale a buscar empleo. ¿Quién sale a buscar empleo? Porque hay mucha gente que está en edad de emplearse, pero no sale a buscar empleo, no le interesa emplearse, o tienen, qué sé yo, estudiantes, o no sé. Si son, o gente que no está empleado porque no quiere. O tal vez, no sé, pues si los pensionados también se incluyen ahí, o gente que se qué sé yo, no se preocupa por salir a buscar el empleo. Creo que esa es la tasa de desocupación abierta. Pero esos son números importantes porque si se crea empleo, primero, si hay crecimiento económico, tiene que haber creación de empleo, porque entonces no tiene sentido. Porque el crecimiento económico, si usted tiene una ferretería, por ejemplo, yo lo interpreto así, y la ferretería vende materiales de construcción. Si la construcción crece, entonces la ferretería va a vender más. Si va a vender más, probablemente tenga que poner, o no probablemente, tiene que poner obligatoriamente más personal a atender a la gente, porque pasarían dos cosas: o la gente se desencanta y se va, si hay una fila larguísima y no le atiende. Entonces la gente, o los mismos trabajadores van a respingar, porque van a decir, venga acá, hay que poner más gente a trabajar, porque nosotros no damos abasto para tanta gente y salimos muy agotados para volver con el mismo impulso al día siguiente, no resistimos esto. Entonces es muy lógico que si se crea crecimiento, expansión de la economía, tiene que crearse empleo. Eso es una cuestión muy lógica. Ahora, que los empleos sean o no de calidad y qué sé yo, no sé. Ya esa cosa porque yo no tengo conocimiento de economía para definir esas cosas. Pero hay un sueldo mínimo que está reglamentado. Me imagino que habrá que acogerse a eso, los nuevos empleados, pero hay muchas empresas que también, si son chinos que lo alquilan, los chinos a los 3 meses lo liquidan o antes, para no tener que fijar empleados. Qué gente tan sinvergüenza. Bueno, pero la ley, parece que la ley le permite esas maniobras, como dice. Oh my God. Bueno, el gobierno anuncia otro censo, pero señores, la verdad que yo no sé. Yo no sé quién es que asesora en el gobierno. Yo no creo en el gobierno coloquial. El gobierno coloquial es un gobierno que anda muy, qué sé yo, tratando las cosas por impulsos. Todas esas decisiones como que no son pensadas. Y al presidente le llevan todo, parece que en la calle, el presidente vive, tenemos un plan. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente? Mire, vamos a hacer un censo inmobiliario para saber cuáles son los bienes del Estado. ¿Y cuánto se gasta en eso? 700 millones de pesos. No, dale para adelante. ¿Y dónde es la actividad? ¿Cuándo la van a hacer? Que quiero ir a eso. Para salir en primera página, me imagino. ¿Yo qué será eso lo que le dicen al presidente? Señores, hace un año que se hizo el censo de población. Hay que ver la seriedad de hacer un censo de población y familia, qué sé yo, de todas esas actividades y las informaciones que había en ese censo. Y aquel espectacular, aquel esplendoroso fracaso en que cayó ese censo de población. Un desastre. Todavía yo creo que hay gente que está reclamando pagos por servicios prestados a la oficina de estadística. Aquel escándalo, hasta escándalo de corrupción se señaló ahí. Entonces, lo peor del caso no es eso, esas ineficiencias administrativas, sino los datos que todavía tienen 6 o 7 meses que terminó el bendito censo y no sabemos ni un dato del censo. Más, ¿cuántos edificios, cuántas familias quedaron sin censar? Un caos. Y el gobierno no ha salido de ese caos y ya se quiere meter en otro caos. En un momento que viene de elecciones y cosas de esto, yo no sé, pero es que este gobierno, yo no sé quién es que lo asesora. Pero ¿y cómo? ¿Quiénes son los Salomones? No tiene Salomones. Este gobierno no tiene Salomones, porque el Salomón de este gobierno es en la calle. Porque el presidente no se sienta en el despacho de él a pensar, a reflexionar y a escuchar a la gente y ver los problemas nacionales, cómo se le buscan soluciones. Pero yo no entiendo esto.
a gastar un dineral en otro censo, que está muy bien que se haga, porque eso hay que saber, el Estado debe saber lo que tiene, por lo menos. Yo creo que de las pocas instituciones del Estado que sabe lo que tiene es la que el Estado mismo, la que el gobierno ha ninguneado, que es el SEA, que tenía su propio catastro. El SEA, con todo ese caos que ha pasado por el SEA, pero el SEA tenía su catastro, pues un catastro privado del SEA. Y el SEA sabía, yo me acuerdo a Hughes, que en paz descanse Hughes. A Hughes le decíamos el catastro del SEA. Porque Hughes sabía, señores, de memoria, sabía toda la ubicación de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. Y consultábamos a Hughes, y Hughes nos orientaba inmediatamente. Si estábamos en reforma agraria, porque hubo muchos terrenos de esos que se entregaron, que eran del SEA y se pasaban a reforma agraria. Se transferían para los programas agrarios. Pero el SEA siempre tuvo su catastro particular. Bueno, pues está bien, qué bueno que el Estado sepa lo que tiene, magnífico, pero por lo menos sean eficientes declarando lo que tiene el país, que es todavía más importante. Las informaciones de ese censo, esas deben estar en una estantería polvorienta por ahí de la Oficina Nacional de Estadísticas. Una pena y una vergüenza, es decir, un censo que pasó con pena y sin gloria, y ahora volvemos a otro censo que todavía va a terminar peor. No, así no se puede, honestamente así no se puede. Y se van acumulando las deficiencias. Hoy, Leonel Fernández escribió un artículo ahí, en el periódico El Listín Diario, y yo creo que lo tengo por ahí. Una radiografía de los, no sé cómo fue que le llamó Leonel, vamos a ver qué nombre fue que Leonel, radiografía de un retroceso. Señores, esas son unas informaciones que pasa Leonel ahí, que es una embestida de hostigamiento, como se dice, de la oposición al gobierno, pues ese es el trabajo de la oposición. Hay gente que se pone bravo tal vez con Leonel Fernández, pero Leonel Fernández no es un funcionario del gobierno. Él es una persona que quiere que el gobierno dominicano cometa todos los errores que tenga que cometer. Si lo comete, que no vayan en perjuicio del país, porque también no vamos a trabajar para que usted se beneficie de una situación política destruyendo el país, no. Pero usted que le haga señalamiento a un gobierno que entiende que no está haciendo la cosa bien, eso es el trabajo de la oposición. La gente no se puede poner brava por eso, pero yo veo gente que salen insultando a Leonel Fernández, pero ese es el trabajo de la oposición. Claro, no son sutilezas con las que Leonel Fernández está tratando esas cosas, no, son verdades que están ahí, que, por ejemplo, él habla del caso de esos apagones, por ejemplo, porque esa es la diferencia cuando usted ve problemas que pasan muchas veces como inadvertidos, porque son tantas cosas. Ahí hubo unos apagones en el aeropuerto de las Américas, pero ya un hombre de Estado como es Leonel Fernández sabe la gravedad de lo que es, de lo que significa eso para un país que vive del turismo, que vive de esos aeropuertos internacionales que son una cosa muy importante y muy peligrosa, y además de mucha vigilancia y controles. Ha habido unos apagones ahí y él dice que la autoridad ni siquiera se ha encargado de decir por qué, con claridad qué ha pasado, y ha señalado eso como parte del retroceso. Pero también se refirió al caso de los hospitales y señaló las deficiencias que hay también en el área de la salud. Leonel Fernández, que es una persona autorizada para hablar de esas cosas, porque es un hombre que fue 3 veces presidente de la República. Entonces Leonel Fernández se ha referido a la educación también y lo ha hecho con mucha altura, porque Leonel Fernández fue una persona que el primero que objetó esa masa de dinero en forma
abundosa en esas manos que iban a dirigir la educación. Y siempre objetó que por ahí no era el problema. Y el tiempo le dio la razón. Entonces Leonel ha sido muy directo con esta radiografía de un retroceso, dice aquí. Y él ha sido muy cáustico con estas cosas porque son verdades que no se pueden negar. La tarjeta Solidaridad, que funcionó adecuadamente durante pasadas administraciones, ha sido rebautizada con un nuevo nombre, Supérate, pero por la forma tan inoperante en que se ha manejado, con retrasos en el pago hasta por un periodo de 3 meses, de la voz del pueblo ha surgido una nueva forma de identificarle, Desespérate. Las libretas de pasaporte que con anterioridad podían obtenerse hasta en tan solo 24 horas, en estos momentos se han convertido en una fuente de preocupación y angustia. Es toda una ofensiva, y diríamos que es una ofensiva propia de un señor opositor que quiere acceder al poder. Tiene que señalarle los errores al gobierno. El gobierno tiene que defenderse y que diga que eso no es verdad, o que eso es una argucia de Leonel Fernández, que son algo muy sutil para tratar de confundir, y el gobierno tiene que defenderse, que se defiende y diga, no, en pasaporte todo está bien, ya nosotros corregimos aquello. En los hospitales no hay problemas. Bien. En la tarjeta Supérate, ya esos fueron algunos pequeños inconvenientes, pero ya eso está funcionando bien. Esa es la labor que tiene que hacer el gobierno. Por eso, incluso hoy yo estuve viendo, leí el editorial del Listín Diario, que nos invita a cerrar fila con el discurso del presidente con respecto a la respuesta que le ha dado a los organismos o a los agentes de esos organismos. El caso del señor O'Neill, un agente de la ONU, que la semana pasada fue tan atrevido que se atreven a sugerir que no deportemos. Entonces el presidente tiene un discurso, pero eso es un esfuerzo palabrero y verbal. He dicho yo muchísimas veces aquí, no es con discurso, es con hechos. ¿Por qué no invitaban a cerrar fila con Balaguer? Porque Balaguer no tenía discurso antimigratorio. Balaguer tenía hechos antimigratorios, no discurso antimigratorio. Balaguer no se limitaba a decir a la comunidad internacional que se encargue de Haití, que nosotros no podemos hacernos cargo de Haití. Ese discurso, tenemos que cerrar fila con el presidente, con ese esfuerzo palabrero y verbal. No es verdad, no es verdad. Nosotros hemos dicho aquí, yo no sé hasta cuántas veces, que el verdadero discurso del presidente Abinader debió haber sido seguir en forma masiva las deportaciones, pero al mismo tiempo el cierre total de la frontera, porque ¿qué hace el presidente o su gobierno con sacar 4.000 haitianos y entran 40.000? ¿Cuál es el plan? Además, con discurso que el presidente diga, muy bonito su discurso, aquí nadie tiene que meterse con nosotros, porque la política migratoria la fijamos nosotros, presidente. Usted lo que tiene que sacar son esas 15.000 barrigas que le están pariendo aquí cada 5 meses, 15.000 muchachos. Entonces, ¿quién es que va a sacar a esas mujeres? ¿La va a sacar la ONU? No es verdad que la ONU la va a sacar. Es usted, presidente, que tiene que echarlas, sacarlas como tiene que ser, porque el país no resiste eso. Entonces no es con discurso que me va a invitar a mí el Listín Diario a cerrar fila con el discurso del presidente. No, vamos a cerrar fila con los hechos, con la camiona o con el autobús, porque a Balaguer lo que se ganaba eran muy fuertes epítetos de la comunidad internacional. Ese viejo es una antiguaya, miren ese país con un racista, trujillita. Eso era lo que le decían a Balaguer, y a Luis Abinader le dicen eso. ¿Por qué no le dicen eso? Porque no repartia como tiene que hacer las cosas. Y yo dije, presidente Abinader, porque estamos hablando para usted. Nosotros dijimos lo que alerta a la comunidad internacional es las repatriaciones masivas que haga el gobierno dominicano y el cierre hermético de la frontera.
Porque eso es lo que le duele a la comunidad internacional, que lo que quiere es que nosotros reventemos aquí de haitianos. ¿Qué le importa a ellos que nosotros nos llenemos de haitianos si eso es precisamente lo que ellos quieren? Pero lo está complaciendo el gobierno dominicano, que no saca a los haitianos como debe ponerlo en su país, y a las mujeres que vienen a parir aquí, a dejar a sus muchachos aquí, sus críos. ¿Y para dónde que va este bendito país? ¿Para dónde va? Con discurso vamos a llegar a ningún lado. No, Balaguer aquí perdió 2 años, presidente Abinader, 2 años de su mandato, lo perdió porque se negó a aceptar 19 campamentos de haitianos en este país que quería el presidente de los Estados Unidos. Y Balaguer, todo el mundo sabe aquí, que le crearon a Participación Ciudadana como una herramienta para denunciar un fraude colosal, porque había que sacar esa antiguaya del poder. Y como no pudieron sacarlo electoralmente porque el pueblo estaba con Balaguer también, con 1 punto por encima de Peña Gómez, según la encuesta Gallup, entonces se inventaron el fraude colosal. Le quitaron 2 años a Balaguer y le hicieron una reforma constitucional, un estupro, como dijo Marino Vinicio Castillo, y lo sacaron del poder a Balaguer. Y de la opción se fue Balaguer. Pero Balaguer pagó caro, no por el discurso, sino por los hechos. No es con discurso, presidente Abinader. Láncese a sacar las haitianas y los haitianos que andan de más aquí. Y si hay que dejar los que están trabajando, porque están trabajando bien, no importa. Pero vamos a regular esto, vamos a ponerle un freno al desorden. ¿Cómo es posible que aquí hayan pueblos y barrios haitianos y gente haciendo lo que le da su gana y este gobierno hablando pamplina? ¿Usted cree que con discurso vamos nosotros a terminar el problema de los haitianos aquí? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, decía yo la semana pasada, el miércoles y jueves creo que hablé de ese tema, del caso de las elecciones, que vienen estas elecciones, que van a ser unas elecciones muy especiales. Yo creo que vamos a entrar también. Son momentos que revelan los momentos de República Dominicana, esas elecciones. Porque eso que pasó en el 94 con Balaguer y eso,
y Participación Ciudadana, y Peña Gómez, y los americanos, y Pastorino. Esos son momentos que revelan el momento de cada país. Y República Dominicana vivió ese momento. Pues hoy yo creo que vamos a vivir un momento especial. Decía yo el miércoles que el expresidente Leonel Fernández tiene a 3 expresidentes que la historia ha permitido, digo yo, la historia política del país, ha permitido que se puedan alinear 3 expresidentes jurados, adversarios de Leonel Fernández, se alineen como los astros para ir a estas elecciones en contra de Leonel Fernández. Todo el mundo conoce la posición del señor Hipólito Mejía, un hombre provocador, y que no tiene un lenguaje apropiado, un hombre que es, digo yo, simboliza la esquizofrenia de la política, porque se dice y vocea y hace lo que le da la gana y dice de todo y se le importa. Y no dice nada coherente, va a los sitios y es un relajo, un chiste y la gente se muere de risa, una especie de cómico, una cosa increíble. Yo creo que ese otro, Hipólito fue otro que debió haber dicho, pero yo presidente, acostado en su cama ahí, con su panza hacia arriba, diciendo di que yo presidente, tipo Trujillo. Pues, Leonel Fernández tiene que enfrentar 3 expresidentes en este periodo electoral, decía yo el miércoles. Y tendrá que estructurar un discurso que es por ahí que anda Leonel Fernández, buscando la forma de hacer una especie de embestida para poder enfrentar lo que es la acción del gobierno. El presidente, aunque tiene políticas de silvanadas, el presidente no tiene planes, no tiene proyectos, el presidente es un gobierno coloquial, dadivoso y permanente, regalando todo lo que aparezca del Estado, lo da. Y hace lo que le sugieren la gente que andan con él, al lado, donde llega, etc. Y entonces se hace un gobierno a impulsos. Eso por un lado, pero el gobierno va a usar todos sus recursos disponibles para enfrentar a Leonel Fernández. Porque dicen que Leonel está chiquito, que no tiene nadie, pero todos los cañones se enfilan para allá. Entonces, Danilo Medina es otra persona que tiene un odio ya y una animadversión sobre la figura de Leonel Fernández. Es decir, que esas 3 personalidades se conjugan para tratar de políticamente afectar a Leonel Fernández. Eso fue lo que nosotros planteamos el miércoles aquí. Y es así, porque todos los odios, y esta gente aman eso, principalmente Hipólito Mejía y Danilo Medina, porque ellos aman ese odio hacia la figura de Leonel Fernández y se enrolan en cualquier decisión. Y se apoyarían. Desde luego, Leonel Fernández lo sabe. Y Danilo Medina es un hombre que lo puede hacer más veladamente, es más discreto, menos expresivo que Hipólito Mejía, que sí es expresivo y manifiesta su cosa en forma, así como hemos dicho, en forma explayada. Entonces esta gente van a luchar 3 contra 1. Leonel Fernández tiene que estructurar su discurso sobre esa realidad. Y no ha querido, Leonel Fernández ha mantenido una posición de crecimiento, su partido sigue creciendo, el PLD, aunque haga bulla, y se ve a Abel y a alguna gente haciendo su bulla y sus inscripciones, pero es un partido que está herido, un partido que está en vaciamiento continuamente, se están yendo gente, se le van asesores, se le van promotores, se le van síndico, alcalde. El propio Leonel Fernández dice que en forma inescrupulosa el gobierno ha estado comprando gente y ofertando. Cuando Leonel dice eso, es porque los alcaldes de la fuerza le han dicho, miren, me están ofreciendo dinero. Porque Leonel no es un loco ni es un tonto para inventarse cosas de ese tipo. Que Leonel dice que eso es una forma inescrupulosa de hacer política.
pero es porque los alcaldes, repito, de la fuerza le han dicho, mire, Fernández, Leonel, me están ofreciendo esto y esto, vinieron unos emisarios por aquí, vinieron, y me están mandando este mensaje. Leonel no sabe eso, señores. El gobierno tiene que tener algunas, qué sé yo, tener algunas formas, guardar algunas formas y no ser tan explícito, o tan explayado, tan visible, tan de bulto. Pero será un reto político muy duro para Leonel Fernández. El PLD es una incógnita, ahí no se sabe, ahí hay gente que le hace caso a Danilo Medina. Danilo Medina es un hombre que odia a Leonel Fernández. Ese partido en primera vuelta es difícil porque también nadie puede esperar que en primera vuelta ese partido se entregue, porque entonces tiene un candidato. Ese partido va a ir a sus elecciones municipales y probablemente tenga que sufrir un sacrificio porque hay gente que se inmola. Hay políticos que se inmolan y Danilo Medina llega a la inmolación y al ahogamiento de un señor como Abel, porque él también entiende que Abel es una ficha de Leonel Fernández. A Danilo Medina le importa un bledo que el PLD se hunda en estas elecciones, incluso en las municipales y luego en las... Él sabe que ese partido no va a quedar segundo, porque no va a superar a Leonel Fernández, porque el gobierno no le dispara a Abel, le dice nada a Abel. ¿Por qué el gobierno no le dispara nada a Abel? ¿Por qué? Porque sabe que está en una posición muy débil. Y el PLD está, que el gobierno no lo ha comprado entero porque ya parece que ya está harto, como dice. Pues ya dice que tiene muchísima gente. Y esos cargos lo que le traen problemas. Y el PLM dice, si traigo más alcaldes del PLD, lo que me voy a encontrar en un problema. Porque me voy a sacar a los míos. Entonces el PRM ya no quiere, pero el PLD está herido de muerte. Entonces, cuando tenga esa debacle, que probablemente también la sufran los otros, la misma fuerza del pueblo tal vez no puede tener un buen resultado a menos que de aquí a allá, como yo he dicho muchas veces, esos pueblos, la gente sabe, no le hacen caso a Danilo. Si hay un PLDista que tiene posibilidades de quedarse, va a negociar con Leonel Fernández. Mire, yo soy el senador de Barahona. ¿Qué le queda al senador de Barahona? Para quedarse allí, tiene que negociar con Leonel Fernández. Obligatoriamente va a tener que negociar con Leonel Fernández. O perdió. Y a Leonel, perdió el de Leonel también. ¿Quién sabe? Pero si Leonel tiene el senador allí, que es un ex compañero de él, y lo quiere apoyar y puede ganar la alcaldía o de un diputado de Barahona, probablemente haya un acuerdo entre ellos y violen a Danilo Medina, se lo lleven por delante. Pero Danilo Medina no está jugando al 24, Danilo Medina está jugando para el 28, porque él sabe que esos fogonazos que tiene del Ministerio Público son muy fuertes para él tener una presencia en este sistema político de ahora, porque lo que quiere es que Leonel Fernández fracase y ser una especie de cáscara de guineo o una especie de enriscada cuesta que Leonel Fernández subir y encaramarse en la cima del poder. Porque si Leonel se encarama en la cima del poder, señores, Danilo Medina es un guiñapo, una cucaracha. Lo van a aplastar como una cucaracha. Pero él lo sabe. Ya no va a ser más aplastado que lo que ha sido por el PRM. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Leonel Fernández tiene que seguir estructurando ese discurso, señalándole esos errores gravísimos al gobierno, y el gobierno tiene que defenderse porque el gobierno está desilvanado. El gobierno está incluso en un punto de... Se puede pensar, miren, esto no pinta bien. Pueden llegar a pensar muchos de sus seguidores. ¿Por qué? Porque los males, señores, los servicios, el retroceso de eso que dice Leonel Fernández, en los servicios, los precios de los
alimentos, combustible, precio de los medicamentos. Eso se agrava. Las EDES, señores, ya comenzaron a robarnos de nuevo a los... Aprovechándose del calor, ya le están subiendo la tarifa a Titirimundi. Los edificios que no están climatizados tienen el mismo consumo, porque el agua que se bombea y los bombillitos que están ahí prendidos y el ascensor, esos siempre han estado ahí, pero ya les duplicaron. A los edificios le están duplicando la tarifa. Las EDE con un problema enorme de mala administración. Ya renunció, yo creo que Manuel Lara renunció, el jefe de la superintendencia. Renunció. No sé, hoy vi en la prensa que la superintendencia de electricidad le está variando la regla de juego a los que ganaron las ofertas que van a servirle energía mañana. Ya le han cambiado y que la matriz, qué sé yo, de la potencia. ¿Cómo que se llama eso? Vamos a ver cómo que se llama antes de retirarme del programa. La indexación del precio de potencia, que no estaban en las bases de la licitación de las compañías que ganaron a Manzanillo, las 2 plantas de Manzanillo, ya le están variando la regla de juego y esa gente todavía no ha comenzado a venderle la energía. Entonces hay muchos problemas en esa parte de la electricidad. Y eso lo que hace que le agrava el disgusto, va embalsando los disgustos contra el gobierno. Y el gobierno en un periodo eleccionario tiene que sopesar bien todas esas cosas porque eso se va acumulando, se va embalsando. Y ese discurso, repito, de Leonel Fernández es muy cáustico, muy duro y va de frente y no son sutilezas, lo he dicho, para que estén claros que las cosas se pueden poner color de hormiga de aquí a mayo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.